Saludos, hombres del oeste. La Tierra Media es un vasto mundo, formado por todo tipo de paisajes y habitado por una amalgama de razas con modos de vida muy característicos. Sin embargo, todos ellos estuvieron en juego durante la misión llevada a cabo por Frodo y sus demás compañeros, pero contra todo pronóstico, el Anillo Único fue destruido, y una larga edad tocaba a su fin. Hoy veremos qué fue de los demás reinos de la Tierra Media tras el final de El Señor de los Anillos. Tras el final de la Guerra del Anillo, y con la subida al trono de Aragorn, se fundó el Reino Unificado, o lo que habían sido los antiguos reinos en el exilio de los Númenóreanos, ahora bajo el único superviviente que quedaba de su largo linaje. Sin embargo, bajo la protección de este nuevo reino se sumaron muchos otros asentamientos y reinos, la mayoría en calidad de aliados. Uno de los que apenas cambió su territorio y composición fue Rohan, pues ya de antes mantenía una larga relación de alianza y amistad con Gondor, que fue renegada por Aragorn y Éomer. Aún así, se sabe que su buena política diplomática y el arrepentimiento de buena parte de los dunlendinos por sus ataques engañados por Saruman se les permitió instalarse en algunas tierras del reino y continuar con un proceso de mestizaje y convivencia que ya se había dado en otros momentos. Además, por lo que Tolkien deja entrever, se da un aumento sustancial de población en todos los pueblos libres de la Tierra Media tras el final de Sauron, por lo que lo más probable sería que al final los dunlendinos acabaran convertidos en Rohirrim, y que sus tierras, siguiendo el curso del río Isen más allá de las montañas blancas, en dirección oeste hasta llegar al mar, quedaran anexadas a Rohan. Un caso especial sería el bosque de Fangor y la antigua torre de Saruman, legada por Aragorn a los Ents para que pudieran morar en paz, recuperar los bosques y proteger los últimos vestigios del poder de Saruman no cayesen en malas manos, lo que sumado a la ayuda que estos proporcionaron a los Rohirrim, se mantendrían así hasta que los Ents se arborizaran y desaparecieran con el cambio del mundo. En cuanto a las gentes de la región de Bree y las que habitaran más allá, en todo lo que anteriormente fue el reino de Arnor, quedarían ahora bajo la autoridad de Aragorn, rey de los dos antiguos reinos, ahora unidos bajo un solo trono. El propio Gandalf deja entrever la llegada de los mensajeros del rey al norte en la breve parada que hace junto a los hobbits en el pony pisado durante el viaje de vuelta a casa, anunciando que tiempos mejores estaban por llegar, ya que poco después de la partida de Frodo y los demás en el viaje de ida, los bandidos y extrañas criaturas empezaron a acechar a los caminos y a sus habitantes, provocando varias muertes y estando la zona en decadencia. Por supuesto, todo empezó a cambiar tras el final de Sauron, y aunque no les sería fácil acabar con las extrañas criaturas que seguirían morando en la vastedad de la naturaleza, así como con los pocos bandidos que quedasen, el inicio de la hegemonía de los hombres y el aumento de población sumado a la paz del rey y a las mejores relaciones entre las razas libres, las cosas les irían sin duda mucho mejor que hasta entonces, pues ahora había mucha nueva tierra donde instalarse, y las antiguas ciudades del reino de Arnor serían reconstruidas, y el trasiego de viajeros y comerciantes ya algo destacado en aquel entonces sería aún mayor, y asentamientos como Bree se enriquecerían en gran medida. Dentro de esa repoblación del antiguo reino del norte, se encontrarían los aún más antiguos reinos de los elfos. La mayoría ya habían abandonado la Tierra Media durante el transcurso de la guerra, y tras esta, y por lo que podemos ver durante el último viaje de Frodo, muchos más ya habían partido, entre ellos los antiguos reyes, junto a sus respectivos anillos de poder. Teniendo en cuenta su estratégica posición, el remanente poder de los elfos en la belleza de esos parajes, y que se tratara de fértiles valles y amplios puertos, lo más probable es que los hombres no tardaran mucho en asentarse allí. Quizá incluso se tratase de los pocos Dúnedain que seguían a Aragorn cuando se convirtió en su capitán, recordando así su antigua y dilatada amistad. Un caso especial sería Lórien, pues es del único que tenemos datos de su estado mucho después de la guerra, más en concreto tras la muerte de Aragorn, cuando Arwen marcha allí a pasar sus últimos días de vida, dejando evidente que había quedado por completo deshabitado, y nadie había osado al parecer penetrar en aquel lugar, quizá por algún decreto de Aragorn, o simplemente por el extraño y poderoso poder que había morado allí, encarnado en el anillo de poder de Galadriel, que conservaba las cosas del transcurrir del tiempo. Pues por ejemplo, los Rohirrim decían de aquella tierra que era extraña y peligrosa, incluso maldita. Sin embargo,
parece que los esplendorosos bosques de Lórien afrontarían un destino incierto con la llegada de la dominación de los hombres. La gran excepción sería el reino de Thranduil, al menos en un principio, pues tanto él como la mayor parte de su pueblo se resisten a abandonar la Tierra Media y acogen a los pocos elfos de Lórien y Rivendell que deciden lo mismo, pues la mayoría de ellos en realidad jamás la abandonaron desde su despertar. Incluso Legolas fundaría un pequeño asentamiento en Ithilien y ayudarían a los hombres en sus labores de reconstrucción, aunque sí que es cierto que algunos seguirían abandonándola, pues su tiempo se acababa sin remedio, y el propio Legolas partiría poco después de la muerte de Aragorn. En cuanto al destino de los elfos que decidieran quedarse, sería el de perder la inmortalidad, la principal cualidad que los diferenciaba de los hombres, abrazando ahora su nuevo destino y por tanto perdiendo su esencia élfica, siendo finalmente absorbidos por los hombres del Reino Unificado. Una de las zonas más destacables de la Tierra Media era sin duda el reino enano de la Montaña Solitaria. Este antiguo reino y los asentamientos de los hombres del valle que siempre se habían mantenido independientes de los antiguos númenóreanos, aunque sin duda recibieron cierta influencia de estos a la hora de desarrollar su tecnología y civilización para la construcción de ciudades y embarcaciones. Prácticamente siempre combatieron contra Sauron y los dragones, antiguos siervos de Morgoth, y su papel fue también muy importante durante la Guerra del Anillo, al desbaratar uno de los ejércitos del Señor Oscuro. Sin embargo, quedaron muy mermados tras la contienda, y el temor a futuros ataques, en especial de los hombres de Rhûn, sumado al renacer de las relaciones entre razas que había supuesto tanto la Compañía del Anillo como muchos años atrás la aventura del Hobbit Bilbo Bolsón, hizo que quedaran bajo la protección del Reino Unificado, aunque conservando su independencia, pues los enanos seguían siendo una raza muy poderosa y testaruda, y el tesoro del dragón y la reapertura de las minas los había hecho muy ricos tanto a ellos como a los hombres del valle, lo que sumado a la paz y la extensión de asentamientos por todo el norte, aumentaría el trasiego comercial también a esas regiones, y seguirían prosperando. En cuanto a los escasos beórnidas y el resto de hombres y criaturas, como las águilas, que habitaban en lo alto de las montañas y sus bosques, teniendo en cuenta lo escarpado y desolado del terreno, su ayuda contra los orcos, y que los esfuerzos de los hombres se centrarían en la reconstrucción del reino de Arnor en el oeste, lo más probable es que siguieran viviendo como hasta entonces sin muchas diferencias. La comarca, en verdad la única excepción de los pueblos libres de la Tierra Media que quedó fuera de la esfera de influencia del Reino Unificado, tenía prohibido a cualquier hombre cruzar el Brandivino por edicto real. Se sabe bien en los libros que para los tiempos de la partida de Frodo, la comarca ya se había recuperado de las heridas infligidas por Saruman y sus secuaces, y gracias al regalo de la dama Galadriel a Sam, la tierra era incluso más poblada que antes. Muy pronto los hobbits crecerían en número, razón por la que quizá Aragorn les concedería toda la tierra en el oeste que llegaba hasta el mar, donde antes se asentaban las antiguas torres de los elfos y donde había descansado una Palantir. Asimismo, el trasiego de enanos volvería también a ser de importancia, mucho más que antes de la partida de Bilbo, y los hobbits serían con el paso del tiempo aún más prósperos y mayores en número, y quizá también en tamaño, pues aunque los hombres tenían prohibido entrar en la comarca, no así los hobbits que vivían en la región de Bree, y que también habrían crecido en número y riqueza junto a sus vecinos, siendo en realidad la única raza, junto a la de los hombres, con un largo futuro por delante. Por otro lado, el antiguo reino de Mordor se convertiría ahora en una especie de tierra de nadie, habitada por los pocos orcos que lograsen sobrevivir al cataclismo que supondría la caída de su señor, y quizá también los que quedasen en las regiones de Moria y otras del norte ante el eventual empuje que ejercerían los distintos pueblos de hombres en plena expansión y renacimiento de su poder. Además, durante el viaje de Sam y Frodo al Monte del Destino por Mordor, ambos hobbits comentan que mientras que quizá las tierras de alrededor de Minas Morgul, al otro lado de las montañas de la sombra, aunque tomadas hacía mucho tiempo por el enemigo, podían tener esperanza de recuperación para la vida, no así sería dentro del propio Mordor, convertido hacía demasiado tiempo en un oscuro, abrasador y venenoso páramo yermo. Sin embargo, en el propio libro se nos dice que los hobbits nunca llegan a ver los vastos campos de cultivo trabajados por legiones de esclavos en el sur, que alimentaban a los ejércitos de la Torre Oscura. Y si bien su destino se desconoce, lo más probable es que Aragorn los liberara al igual que con los remeros de Umbar, y decidiera hacer como sus antepasados tras la supuesta derrota de Sauron,
levantar una serie de atalayas y fuertes que ejercieran una constante vigilancia sobre aquella tierra muerta en el norte de Mordor, en caso de que algún tipo de mal tratara de renacer en ella. Por último, habría que hablar de los reinos de Rhûn, Umbar y Harad. Todos ellos, al ser estados tributarios de Mordor, se mantuvieron hostiles al nuevo reino, y por tanto a los demás pueblos libres de la Tierra Media, aunque sin duda la pérdida de efectivos en la guerra y la caída de Sauron debió de suponer un duro golpe para todos ellos, pues los piratas de Umbar fueron sometidos no mucho después por el propio Aragorn, y los Haradrim eventualmente perderían las tierras que antaño pertenecieron a Gondor en la cúspide de su poder. No se sabe si tras aquellas pérdidas rindieron pleitesía a Aragorn como antaño, o si quizá todas aquellas derrotas y convulsiones sacudirían demasiado sus reinos de origen, dando lugar a guerras internas o ataques de otros reinos aún más lejanos en el sur, y Aragorn decidiera dejarlos en paz mientras no amenazasen las fronteras del reino. Quizá el caso más curioso sería el de Rhûn, pues estos hombres del este adoraban a Sauron como a un dios, y tras su derrota en los campos del Pelennor y en la montaña solitaria no se vuelve a saber más de ellos, aparte de que evacúan las costas occidentales del mar de Rhûn, quedándose en la orilla oriental, mientras que la occidental sería ocupada por Aragorn sin apenas oposición alguna. Como podéis ver, no todo quedó resuelto con la destrucción del Anillo Único, y un nuevo, y en cierta medida incierto futuro se abría para algunos pueblos y razas de la nueva edad que aguardaba el mundo. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto algún dato interesante sobre la Tierra Media que no conocierais. Por mi parte, esto sería todo por el momento, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.